Muy buenos días, hermanos. En el día de hoy quiero compartirles un corto pensamiento, pero que últimamente viene haciendo un eco dentro mío. Los invito a leer Romanos 8 del 1 al 17 y lo voy a hacer en la NTV. Son varios versículos, pero me voy a tomar el tiempo de leerlos. Dice así: Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa descontrole la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en nosotros. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu Santo, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto a Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Hasta acá con la lectura hoy. Perdonen que ando así, me levanté hace un rato y estoy con esta tos rara. Pero no sé si se acuerdan el día que le pidieron perdón a Dios. ¿Te acordás ese día? Ese día debió marcar un antes y un después en nosotros. Porque a partir de ese día, Dios nos llamó hijos suyos. Capaz no te acuerdes exactamente qué día fue, pero sí te acordás la situación. Y es muy bueno que recuerdes ese día, porque nuestra vida, desde ese día, no es la misma. Desde ese día, somos hijos de Dios. Y a este devocional justamente lo titulé Somos hijos. ¿Y qué recibimos al ser hijos? Bueno, ser hijos significa que somos primeramente amados por nuestro Padre. Capaz te toque hoy ser padre, ser madre, y vos sabés muy bien lo que es amar a un hijo o a una hija. Bueno, si vos sabés esto muy bien, créeme que el amor de Dios para sus hijos es aún mayor al que nosotros como seres humanos podamos tener.
Al ser hijos de Dios, recibimos una herencia, como leía recién, una herencia que no merecíamos, pero por creer en Dios tenemos una herencia y encima la tenemos junto a Cristo, junto con Cristo. Ser hijos de Dios también nos da muchas promesas. Dios no nos abandona, Dios no nos deja solos. Nuestro Padre nos cuida, nuestro Padre nos hace pasar por pruebas para que las superemos, pero que las superemos tomados de su mano. Entonces, al ser hijos, recibimos el amor de nuestro Padre, recibimos una herencia y recibimos muchas promesas que Dios cumple. Ahora, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo debemos actuar? Bueno, ser hijos de Dios incluye que el Espíritu Santo vive en nosotros. Recién en Romanos leíamos lo siguiente. Pablo venía hablándole a los hermanos en Roma y les decía que el Espíritu Santo vive en ellos. Y dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Pablo acá está animando a los hermanos en Roma a actuar y vivir conforme al Espíritu. De hecho, los anima, los exhorta a que lleven una vida íntegra. Esto lo hizo con los hermanos en Roma, pero también lo está haciendo con nosotros. Hoy nosotros también tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Y esto en nuestro entorno se nota, se ve, o está detrás de lo que se ve, está ahí oculto. Al recordar que somos hijos y que el Espíritu vive en nosotros, nuestras acciones tienen que ser conforme a eso. Y no va a ser fácil, Pablo lo aclara y dice que así como participamos de su gloria, debemos también participar de su sufrimiento. No es fácil ir en contra del mundo. A veces la presión es muchísima y nos cansa. Pero somos hijos, hermanos. Somos hijos de Dios. Y nuestro Padre está con nosotros. Ante cualquier situación cotidiana es bueno tener presente que somos hijos de Dios. Y pensaba en cuántas historias aparecen en la Biblia de padres e hijos, madres e hijos. Cuántas historias aprendimos a lo largo de nuestra historia como hijos de Dios. Cuántas historias estudiamos en la que está esta relación. Pero les puedo asegurar que ninguna se va a parecer a la relación que vos particularmente puedas tener con tu Padre Celestial. Es buenísimo estudiar, es buenísimo aprender. Nos va a nutrir, nos va a ayudar a tomar decisiones, a saber discernir. Pero a todo esto se le debe agregar algo muy importante, que es vivir esta relación con nuestro Padre, esta relación de padre e hijo. Y va a ser lo mejor que podamos hacer, que lo tengamos presente en todo momento y que dependamos de Él en cada situación, en cada decisión. Nuestro Padre está con nosotros, somos sus hijos. El Espíritu Santo vive en nosotros y no nos deja solos. No olvidemos esto, hermanos. Y hoy martes, recordemos que en cada actitud y en cada cosa que hagamos, en cada pensamiento, somos hijos de Dios. Que el Señor los bendiga y que tengan un buen martes.